es el más grande deportista nicaragüense de la historia. La prestigiosa revista The Ring lo clasificó en el puesto número 20 en su lista de los 100 mejores boxeadores de todos los tiempos, mientras que Associated Press lo clasificó como el mejor peso ligero junior del mundo siglo XX. Alexis Arguello, mejor conocido como el Caballero del Ring o el Flaco Explosivo, nació el 19 de abril de 1952 y falleció el 1 de julio del 2009. Fue un boxeador nicaragüense 3 veces campeón mundial y alcalde electo de Managua con el Frente Sandinista, cargo que ocupó en el 2008. Inició su carrera boxística con un revés tras sufrir un nocaut en primera ronda, pero que vengó con fuerza y coraje al punto que logró construir toda una muralla de victorias que lo condujeron al Campeonato Mundial de Peso Pluma contra el experimentado Ernesto Marcel en Panamá. El primer título mundial de Alexis Arguello se logró un 23 de noviembre de 1974, tras derrotar en un intenso combate a Rubén Púas Olivares, en una pelea en la que el fantástico Púas Olivares dominaba la pelea con facilidad, pero que el nicaragüense Alexis Arguello cambió el desenlace con un sorpresivo nocaut en el round 13. Cuenta la leyenda que para ese entonces en la empobrecida Nicaragua casi nadie tenía un televisor. Eran pocos los hogares que ya contaban con esta tecnología, pero eso era lo de menos, porque ese día, cuando le tocaba al Flaco empuñar sus brazos y alzarla azul y blanco, los pequeños televisores pantalla blanco y negro se colocaban en las aceras, en las calles o en el patio, cuyo objetivo era que todos pudieran disfrutar de la fiesta, la emoción, el orgullo y la felicidad que provocaban las peleas del Flaco. Sí, en los tiempos en que Alexis Arguello estaba en su apogeo, la gente, como se informaba de las peleas, las miraba por televisor blanco y negro en su mayoría, pues, porque no había televisores a colores en ese tiempo, o si no, pues la escuchaba por radios que tenían cobertura en los lugares más distantes del país, como Radio X, la Corporación. Entonces la gente se reunía en las esquinas de los barrios, en las plazas, en los parques, o se iba a las casas donde había una pequeña pantalla, como te reitero, en blanco y negro, y ahí miraban las peleas de Alexis, a veces con señales deficientes, pero se miraba y la gente pegaba sus 4 gritos, vivía las emociones de los triunfos del Flaco Explosivo, cuando conectaba un nocaut, cuando se daban a conocer los resultados finales exitosos de sus peleas. Era la manera como la población en su mayoría escuchaba o miraba las peleas de Alexis Arguello. El segundo título de Arguello llegó un 28 de enero de 1978 contra Alfredo El Salcero Escalera. La pelea, según los cronistas, no fue nada fácil concretarla, ya que se trataba de 2 luchadores con puños de dinamita, pero en la que finalmente prevaleció el puño del Nica, que terminó desfigurando completamente el rostro de Escaleras, y el referí tuvo que detenerla porque el médico le advirtió que era una carnicería. Ese día Nicaragua se paralizó y consagró en sus corazones a Alexis Arguello como el nuevo ídolo de la historia. Pero aún faltaba más, pues el 20 de junio de 1981, el Flaco superó por decisión unánime a Jim Watt para hacer historia por su tercera corona en categorías diferentes, algo que incluso para el resto del mundo era difícil de lograrlo. Pero, ¿cómo visualizan el estilo de Alexis, sus hazañas y el legado los expertos del deporte? Veamos sus respuestas. Indiscutiblemente, Alexis dejó un gran legado como atleta y como ser humano. Como atleta, convirtiéndose en el primer nicaragüense en alcanzar una corona, y llegó a tener 3 en categorías distintas. Por poco, en 1982, se convierte en el primer pugilista en toda la historia con títulos en 4 categorías distintas, pero lo frustró Aaron Pryor en la derrota más dolorosa que recordamos del Flaco Explosivo. Un hombre carismático, se llevaba bien con todo el público, se sentaba, se detenía, hablaba con la gente, y además el impacto de Alexis en el mundo
fue tan evidente que lo llegaron a considerar el caballero del ring, un hombre amable, y su muerte tan inesperada el 1 de julio del 2009, pues a nosotros nos impactó. Alexis era alcalde de Managua, parecía tenerlo todo, estaba con el sistema, con el gobierno, con la dictadura, estaba tranquilo y de repente el suceso. Para todos los que deseábamos que se hiciera una investigación más a fondo, pues no se dio, se cerró rapidísimo. Eso provocó mares de especulaciones sobre el desenlace de Alexis Argüello, ese día tan doloroso para el deporte nicaragüense y que aún lo recordamos. Alexis fue grande entre los grandes, considerado uno de los mejores o de los más importantes boxeadores latinoamericanos de todos los tiempos. No es el número 1, no es el 2, no es el 3, probablemente el quinto, el 6, depende de las discusiones, cómo se le coloquen. Pero bueno, para nosotros resaltar que se convirtió en el primer nicaragüense en alcanzar un título del mundo. Esto fue en el 74 contra el Púas Olivares. Después alcanza otra corona ante Alfredo Escalera, la última ante Jim Watt y Pryor, que lo frustra en ese 82, en donde no pudo alcanzar esa cuarta corona que lo hubiera colocado más alto en la historia. Alexis Argüello, igual que la gran mayoría de los atletas nicaragüenses, venía de una familia humilde. Fue gracias a la dinamita de sus puños que pudo salir adelante y construir una riqueza sólida, misma que fue confiscada por el Frente Sandinista en los años 80, de la misma forma que lo está haciendo en la actualidad a sus adversarios. Y es que según fuentes cercanas al pugil, el Frente Sandinista no era santo de su devoción. Pero si el Frente Sandinista le confiscó sus propiedades a Alexis Argüello, ¿por qué habría aceptado incursionar en la política con este partido? Eventualmente mi papá aceptó involucrarse en la política porque una de las razones era de que él miraba mucha preocupación en la demanda de la ciudadanía en cuanto a las necesidades básicas de sobrevivencia. Y siempre él estuvo anuente a ayudar a la gente porque miraba ese vacío, tanto profesional como económico en la población, y eso era una de las cosas que a él lo impulsó a quizás a crear esa apertura dentro del sandinismo, en creer de que esta gente había cambiado cuando a él se le acercaron a buscarlo en un momento de su vida de cambios. Entonces ahí fue donde él inició a involucrarse pues con el partido FSLN, y realmente esto era una de las razones por las que él siempre tenía esa eventualmente inquietud de que las personas en las calles siempre se le acercaban para decirle: Alexis, necesitamos que nos ayúdanos por favor, tenemos a mi abuelita enferma. O le decían los muchachos jóvenes: quiero estudiar, necesito una beca. Y ustedes saben de que mi papá estaba empezando una transición de cambiar la vida de Estados Unidos a vivir a Nicaragua. Él no estaba, por así decirlo, con la disposición de poderles ayudar económicamente a toda la población. Y conociéndolo bien a mi papá, pues esa fue una de las cosas, de las causas que pienso yo de que, por lo que él decía, que se involucra con esta gente que la verdad era una de las cosas que siempre estuve en discordia con él, y razones, ¿verdad?, que él tenía suficiente, era el llamado de la población que continuamente le venían diciendo a él: Alexis, necesitamos alimentos para mi familia, mi esposo no tiene trabajo. Y esto era una cosa que siempre sucedía cuando él estaba en la calle, fuera de su domicilio. Incluso dentro del domicilio las personas hacían llegar cartas pidiéndole ayuda. Y creo que una de esas razones fue la que él lo hizo caer en esa trampa. En los discursos de sus campañas, Alexis decía siempre que había incursionado en la política para ayudar a los pobres, pero ya electo, hay quienes aseguran que las diferencias entre él y los gobernantes centrales no se hicieron esperar. Bueno, Alexis Argüello lo matan o se suicida el 1 de julio del 2009. Lo que yo sé y lo que pude constatar
es que Alexis Argüello, pues básicamente nace primero el producto de un fraude, ¿verdad? Que es el único fraude que está legalmente documentado en la historia de Nicaragua, ¿verdad? Con acta en mano. Él se presta a ese juego, pero en el inicio de su gestión fraudulenta, el que mandaba era totalmente Fidel Moreno. Fidel Moreno le tenía todo arreglado a como ellos querían, obviamente, por designación de la pareja presidencial. Específicamente se decía y se rumoraba de parte de Rosario Murillo. ¿Qué es el detonante que nosotros, en este caso yo personalmente puedo ver? Es que una semana antes hay una reforma al organigrama de la alcaldía de Managua, que es en esa reforma donde se lleva al Consejo Municipal, y yo personalmente descubro que en los documentos que me mandan para lo que le llaman pues estudiar la previa, me doy cuenta de dos cosas. La primera es que el poder de representación de la alcaldía de Managua recae sobre Fidel Moreno y no sobre el alcalde, como lo dicta la ley 40. Desde ahí le quitan totalmente poder. Pero lo más grave es que Alexis lo mandan a la dirección de deporte. O sea, el alcalde dirigiendo una dirección. O sea, le quitan totalmente los poderes y lo dejan pintado. Eso ocasionó fuertes reclamos por parte de lo que nosotros tenemos entendido. Inclusive yo tuve una plática con una persona muy cercana que me dijo de que Fidel Moreno efectivamente lo había tratado mal y no quería que se hiciera absolutamente nada de lo que Alexis quería hacer, y que era por designio directo del Carmen. Entonces nosotros bajo esa premisa estábamos claros que la alcaldía de Managua no solamente había sido totalmente robada, ¿verdad?, al pueblo de Managua, sino que además de robada, las personas que designaron no tenían ningún poder, ninguno. Lo antes dicho tuvo un desenlace fatal el 1 de junio del año 2009, día en el que fue encontrado muerto en su casa el ídolo de todos los tiempos, cuyo resultado de medicina legal determinó que fue un suicidio, pero que la familia del pugil se negó en aceptarlo por las siguientes razones. En cuanto al crimen de mi papá, el cuerpo sí presentaba golpes, moretones en su rostro, en el tabique nasal tenía una cortadura que se puede decir muy contundente, estaba abierta, todo estaba con hematoma, su nariz hinchada, y la verdad es que además del orificio de la bala presentaba heridas en uno de sus dedos, y donde me dan a pensar a mí de que golpeó algo o a alguien, porque el anillo se le quedó marcado en lo que es por debajo del dedo, ¿verdad? Y esa es una de las señas que nosotros, o en lo personal yo, detecté al ver el cadáver de mi papá. El control absoluto del cadáver de mi papá lo tuvo la dictadura todo el tiempo. Ellos jamás nos consultaron a los hijos qué plan teníamos, qué queríamos hacer. Por mi padre yo conocía lo que él era de su último deseo. Él no quería muchos homenajes, él no quería que lo anduviéramos de arriba para abajo. Él quería algo sencillo a como era él. Pero dadas las circunstancias trágicas en las que mi padre murió, y dadas las circunstancias sin esclarecerse al día de hoy, pues el que controló todos esos funerales fue la dictadura de Daniel Ortega. Su mujer, incluso la Rosario Murillo, estuvo detrás de todo lo que es la preparación. Yo me la topé a ella en medicina legal, que andaba con la mujer de mi papá, y militarizada como siempre, porque son personas que saben de que el pueblo no los quiere, y saben de que en ese momento de que mi papá lo habían matado, no solo era una versión del lado de la familia, también se murmuraba y se decía en el pueblo. Todas las personas que me escribían en mis plataformas, todas las personas que me llamaban a mi teléfono, eso era lo que me decían. Entonces,
Lamentablemente los hijos no tuvimos una oportunidad para despedirnos de mi papá tranquilamente, no pudimos tener una noche con él para despedirnos realmente, porque el control absoluto lo tomó la dictadura, y esto fue un proceso muy doloroso a lo personal, porque esto es una situación dolorosa para toda la familia, incluso para mí, porque yo quería ese espacio privado para mi papá y nosotros, y conmigo también. Incluso nadie lo quiso dar, más bien andaban acosándome de que querían que les regresara el documento de defunción que había emitido Medicina Legal. Y realmente pues es una manera muy dolorosa y desgraciada que no nos hayan dado la oportunidad de despedirnos por última vez de mi padre tranquilamente. No tuvimos paz, no tuvimos tranquilidad. Entendemos el hecho de que la población quiso despedirse de él, verlo la última vez, pero siento que nos robaron hasta eso, el derecho de poder velar a mi padre normal, como en todos los funerales donde la familia se junta, elevan oraciones en familia. Me hubiese gustado un funeral totalmente diferente al que tuvo. Mi padre no se debía a una bandera que significa muerte y dolor para el pueblo. Mi padre, a pesar de haberse equivocado en creerle a esta gente, mi padre nos pertenecía a nosotros porque era nuestra familia, nuestro padre. Antes de ser atleta, antes de ser político, era nuestro padre. Y esos derechos fundamentales que la ley nos da a nosotros como hijos, nadie nos puede quitar. Y sin embargo fueron arrebatados arbitrariamente porque no tuvimos ese control sobre el cuerpo de mi papá. Lastimosamente esas fueron las situaciones que se generaron en el momento. No hubo la capacidad emocional de poder enfrentar esta situación porque todo se salió de nuestro control. Desde el inicio todo se salió del control. Y la hija de Argüello destacó además el papel que jugó Carla Rizzo, ex esposa del Flaco, durante el hallazgo. Y una de las cosas que realmente nos vino a nosotros bloquear fue la viuda, porque ella se confabuló o se unió o se hizo del lado de la dictadura. ¿Por qué? No sé, no sabría explicar esa situación del por qué, pero si me preguntan de manera personal, ella tenía intereses. ¿Por qué hacerse del lado de la dictadura? Algo que a mi pensar es como que era una infiltrada, una mujer que le pusieron a mi padre a propósito para controlarlo, vigilarlo, porque así es como se sentía mi papá, vigilado todo el tiempo, tenía controlado sus teléfonos personales, el de la casa, sus entradas y sus salidas eran monitoreadas. Y esto no lo digo porque me lo haya contado mi papá, sino que yo también lo viví y era incómodo para mí siendo su hija, porque aún sabiendo de que era el alcalde de Managua, tenía limitaciones extremas en lo que era su administración, que le correspondía a él y no a más nadie. Pero ustedes ya saben cómo se desglosa esta situación en Nicaragua, de que las instituciones del Estado son controladas por la tiranía. Y pues la Carla es una activista de la juventud sandinista y que todo el mundo lo sabe. Esto no es algo privado que solo yo lo sé, no. Ella siempre ha militado dentro del frente, y pues ahí los que perdimos la ruta o quizás la visión de que las cosas no estaban bien era mi papá, porque mi papá era un poco ingenuo, no vio la malicia de su mujer ya hasta el final. Ella jugó un papel dentro del FSLN muy importante en la vida y el control que tenían sobre mi papá. Para mí ella es una de las principales sospechosas del crimen de mi papá. Ella tiene que dar en algún momento explicaciones del por qué o cómo se dieron las cosas dentro de la casa de mi papá. Y pues ella es una parte o una ficha anexa de todo lo que es el cerebro de Daniel Ortega y su organización criminal, porque ellos son unos criminales que secuestraron el cadáver de mi papá, manipularon a mi papá, lo amenazaron, lo quisieron reducir administrativamente en la municipalidad. Hay personas que saben de esto y lamentablemente es una situación que tarde que temprano se tiene que abordar. Realmente Carla Rizzo jugó un papel de Judas, jugó un papel de la traidora de la historia.
lamentando mucho de que mi papá haya dado un fruto de ahí, de esa relación, porque como mujer y como hija de Alexis Argüello también me siento traicionada por el tipo de relación que había. Y la verdad es que ni yo tampoco visualicé la maldad de esta mujer o del círculo en el que ella se mueve, porque no es un secreto, como dije anteriormente, ella es una activista del FSLN y jugó un papel muy espantoso para mí y que no tiene un porqué el haberse prestado a esa trama o a esa trampa contra mi papá, porque mi papá lo único que quería al final de su vida pues era ayudar a Nicaragua a progresar, a ayudarle a la gente, que él palpaba de frente a la gente, físicamente se daba cuenta de las necesidades que hay dentro de Nicaragua, en la población, y era parte nato de él, de salir a la calle y toparse con alguien que le dijera: Alexis, necesito ayuda, por favor, para la leche de mi bebé, y él venía de su bolsa, sacaba dinero y les daba. Pero llegó un momento en que él dijo: no, yo no puedo suplir solo con lo que yo tengo en mi bolsa. Y pues ahí fue donde derivó todo lo demás y lamentablemente pues el trágico desenlace de mi papá todos lo conocemos y solo lamento eso, de que no solo nos asesinaron la muerte de mi papá, sino que también nos secuestraron lo que eran los funerales, nos quitaron el privilegio de poder darnos la última despedida de él. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante, y esas fueron las razones y el por qué seguimos demandando justicia. En lo personal sigo demandando esa justicia que confío en Dios se va a dar. Muchas gracias. Experto en psicología forense, respalda la denuncia de Argüello tras analizar las dimensiones de los golpes en el rostro y el disparo que habría terminado con la vida del pugil. En el caso de Alexis Argüello estamos frente a una muerte violenta que puede ser por homicidio o por suicidio. La policía orteguista se afanó por comprobar que había sido un suicidio. Sin embargo, hay algunos hechos que contradicen totalmente esta teoría. Pero además lo extraño aquí es la forma poco convencional en que supuestamente él se pone la pistola con el cañón en el corazón, siendo diestro, ¿verdad? Pone la mano toda incómoda, la derecha empuñada también y apoyada con la izquierda, y supuestamente jala el gatillo a quemarropa, es decir, a boca de jarro, haciendo contacto físico con el cuerpo. Más allá de los testimonios, la realidad es que la bala que mató a Alexis Argüello a casi 14 años de su muerte dejó una herida que sigue abierta. Esto es La Verdad Detrás de la Nota para Darío Noticias con Iris Castillo.